Em, Ahora, si ustedes van a otro país a hacer algún electivo o algo así, probablemente sí lo miren, ¿verdad? Entonces, em, pues vale la pena que lo comprendan. En la práctica privada también se podría ver. Entonces, más que todo ahí en lo público es un poquito difícil que lo van a ver. Entonces, vamos a empezar con el caso. Tenemos un paciente masculino de 65 años de edad, casado, de la ciudad de Guatemala, que es comerciante. Y resulta que nuestro paciente viene por disnea de 3 meses de evolución. Entonces, al momento en que nosotros estamos interrogando a este paciente, el paciente nos indica que aproximadamente hace 2 años empezó con disnea leve. Entonces, esta es la historia clásica, ¿verdad? Un paciente que empieza con una disnea leve, que les dice, mire, yo me cansaba cuando caminaba 10 cuadras, por ejemplo, o no sé, una distancia que es bastante significativa. Em, Generalmente, estos pacientes cuando empiezan con ese tipo de molestia no le prestan mucha atención. Y luego lo clásico es que la disnea empieza a empeorar. Entonces el paciente se da cuenta que, por ejemplo, si él camina todos los días a su trabajo 10 cuadras, resulta que a las 10 cuadras se cansaba. Después progresivamente empieza a notar que a las 8 cuadras ya se empieza a cansar. Después que a las 6, después que a las 5, ¿verdad? Entonces la disnea obviamente va empeorando y ahí es cuando el paciente ya se empieza a preocupar. Y ahora resulta que nuestra paciente viene con la historia que hace 3 meses empezó con una disnea que empieza a molestarlo ya a leves y medianos esfuerzos. Entonces este paciente, por ejemplo, baja las gradas o sube las gradas y se cansa. O por ejemplo, es un paciente que se levanta al baño y se cansa. Em, Obviamente cuando empieza a pasar eso, pues ya nosotros tenemos que em, tener presente que probablemente tenga un problema un poquito serio. Antecedentes, pues nos dice que es fumador desde hace 30 años. Entonces se fuma más o menos una cajetilla al día. Es diabético e hipertenso. Tenemos nuestros signos vitales. ¿Alguien que quisiera comentar aquí los signos vitales? ¿Cómo estarán? ¿Algún voluntario? Tiene Sí, la presión Sí, arterial, perdón. tiene la presión arterial Ajá, elevada, ok, muy bien, entonces quiere ajá, decir que está taquicárdica. ok. Em, la frecuencia cardíaca igualmente está bastante elevada. La frecuencia cardíaca, Eh, sí. Ah, no, está bien, ok, perdón. Está bien, está bien. ajá, ajá, muy bien, Eh, la frecuencia respiratoria también la tiene bien, al igual que la oxigenación. ok. em, sí, la presión arterial está elevada, la frecuencia está normal, la frecuencia respiratoria está un poquito, pues, está como al límite. ¿Y dijiste la saturación, dijiste? ¿Normal No o la tiene, disminuye? o sea, no la tiene muy baja, pero tampoco la tiene tan baja, está como al límite tal vez, porque lo mínimo es Sí, 95, ¿no? ok. Em, sí, más o menos la saturación deberíamos de tenerla entre 94 y 95 o más. ¿Verdad? Ahora en este paciente, pues sí está significativamente disminuida. Em, no hemos llegado a los 88 por ahí, pero un paciente con 90% de saturación, estando, o sea, cuando un paciente está descansando, es decir, está en reposo y tiene esta saturación, quiere decir que tiene un problema un poquito ya avanzado, ¿verdad? Obviamente, o por ejemplo, si usted tiene un paciente y en reposo tiene 95, pero lo ponen a caminar y se le baja a 90, también tiene un problema. Entonces, siempre que ustedes miren un caso y miren la saturación, pregunten si el paciente estaba en reposo o está haciendo alguna actividad, porque eso también ayuda a ver qué etiología podría ser. Luego nos vamos al examen físico. em, y pues, nuestra paciente pues está en regulares condiciones generales, está un poquito disneico. eh, Ustedes observan que el tórax está con diámetro anteroposterior aumentado. Los pulmones tienen adecuada entrada de aire bilateral.
están un poquito hiperresonantes a la percusión y observan leves cianosis a nivel de extremidades y dedos de las manos, de las manos, y los dedos los observan en palillos de tambor. Entonces, bueno, hay una cosa que yo no puse aquí, y no la puse por, para ver si alguien leyó un poquito de qué era lo que podría tener este paciente. Entonces vamos a ver, antes de empezar con explicar un poquito qué es lo que tiene con el examen físico, no sé si alguien tuvo la oportunidad de revisar estos signos que presenta este paciente: el diámetro anteroposterior aumentado, los dedos en palillos de tambor, la hiperresonancia. Alguien que nos diga qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Eh, encontré, no sé si me escucho. ¿Sí? Ah, ok. Perdón, es que tengo un poco mal el internet, pero lo del palillos de tambor, que se llama acropaquia también, Ok. han visto de que puede ser indicar, que es un indicio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica Ujú. o también problemas cardíacos. Y lo que consta o la manera de poder como que pues ver pues si está bien o si está mal el pulmón es referir al paciente a una radiografía de tórax. Generalmente cuando los pacientes tienen esto o pueden tener anomalías cardíacas o alguna enfermedad obstructiva pulmonar. Ok, sí, sí, muy bien, ¿verdad? O sea, la acropaquia o los dedos en palillos de tambor, em, ustedes pueden buscar en Google ahí, o alguna imagen, pongan dedos en palillos de tambor o acropaquia y les sale ahí. em, o sea, es bien evidente lo que ustedes no lo van a dejar pasar cuando estén evaluando a un paciente, lo van a ver, o sea, lo van a notar. Y básicamente lo que significa es que ustedes tienen algún tipo de cianosis, o sea, cianosis por alguna causa, mejor dicho. Em, entonces, como bien decía, perdón, tu nombre, ¿cuál es? Lourdes. Entonces, como bien decía Lourdes, generalmente, em, cianosis bueno, podemos tener, por ejemplo, en algún paciente que tenga antecedente de cardiopatía congénita, ¿verdad? Hablamos de síndrome de Eisenmenger o tal vez hablamos de alguna cardiopatía cianótica como tetralogía Fallot o bueno, de un montón, ¿verdad? O podemos tener algún tipo de problema a nivel pulmonar. Generalmente es la enfermedad, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, y generalmente, pues cuando los pacientes ya tienen un EPOC avanzado y ya tienen pues, problemas con su saturación de oxígeno, em, obviamente ya tienen cianosis y por lo tanto la hipoxia es la que favorece que básicamente, miren, lo que pasa ahí es de que los fibroblastos, hay unas células que se llaman fibroblastos y esas depositan colágeno. Entonces, por alguna razón, esos fibroblastos responden a esa hipoxia y depositan colágeno en las puntas de los dedos. Entonces, por eso se miran los dedos en palillos de tambor. Entonces, básicamente es una respuesta a los dedos a la cianosis. Em, También se podría ver en otras enfermedades, como fibrosis quística y otras enfermedades por ahí. O tal vez también se puede ver en algún tipo de neoplasia pulmonar, pero generalmente lo vemos en cianosis. Muy bien. Con respecto al diámetro anteroposterior del tórax aumentado, ¿qué piensan de eso? Aló. ¿Sí? Yo encontré que esto se debe a una alteración de la respiración, también se conoce también como tórax entonel, y esto puede producirse por asma crónica, efisema y fibrosis quística. Ok, sí. En este Pero caso, entonces, las costillas se caracterizan por ser más horizontales, la columna está como sifótica
Ok. y el ángulo esternal es más prominente y la tráquea está desplazada hacia atrás. Sí, generalmente lo que el diámetro anteroposterior de un tórax aumentado, ustedes también lo van a notar. O sea, se mira, es muy evidente. Y básicamente lo que, otro nombre para esto es eh, ay, ¿cómo se llama? Tórax en barril o en tonel. Entonces, el tórax en tonel o tórax en barril, generalmente se llama así porque el paciente pareciera que tuviera, o sea, que su tórax tiene forma como de barril. Eh, y es porque los volúmenes pulmonares de este paciente o el volumen pulmonar total está aumentado. Entonces, para lograr tener un volumen pulmonar aumentado, obviamente tenemos que tener expansión de la caja torácica, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente eso es lo que pasa cuando tenemos un paciente característicamente se mira en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Una época avanzada. Eh, ¿Qué opinan de la hiperresonancia de la percusión? Yo leí que generalmente la hiperresonancia se daba eh, más que, bueno, por lo general se percibe al percutir como que la base Ajá, del pulmón, pero que por lo general se escuchaba más que todo cuando habían patologías como enfisemas o como neumotórax. exacto, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hablamos de percusión torácica, el sonido normal es resonancia. Si tenemos hiperresonancia, significa que tenemos un incremento en el volumen de aire dentro del tórax. Entonces, ¿qué patologías nos dan un incremento en el volumen de aire dentro del tórax? Hablamos, como decía José Pablo, enfisema o, por ejemplo, neumotórax, ¿verdad? Que es básicamente acumulación de aire entre las dos pleuras. Eh, en el POC también lo vemos, obviamente, porque hay retención de aire. Y una de las cosas aquí, vamos a ver si tal vez alguien nos podría decir qué más esperarían encontrar, principalmente la auscultación pulmonar de este paciente. ¿Qué es lo que esperarían encontrar ustedes cuando lo auscultan? Si este paciente tuviera POC, que definitivamente lo va a tener ahí, em, ¿qué esperarían escuchar a la auscultación? No estoy 100% seguro, pero se me ocurre a lo mejor tal vez crepitantes, ¿no? Mira, estertores crepitantes lo escuchamos más cuando tenemos un problema de acumulación, por ejemplo, de edema o acumulación de pus o algo en el alveolo. Pero en un paciente con EPOC, generalmente ese no va a ser tu problema. Entonces, estertores crepitantes, no. Tal vez Roncos. Roncus, roncos o civil, o sí, sí, sibilancias. sibilancias. Ajá. Sí, generalmente lo que vamos a escuchar en estos pacientes son sibilancias, principalmente sibilancias al momento de la expiración. Entonces, lo que sucede con estos pacientes es que tenemos dificultad o sea, con los pacientes con EPOC, tenemos dificultad para expulsar el aire que inspiramos. Entonces, el paciente, por ejemplo, inspira y al expirar tiene dificultad para expulsar ese aire. Entonces, normalmente lo que hace es retener aire dentro de los pulmones y por eso es de que paulatinamente el tórax empieza a expandir, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante después de esto, pero les quería dar una pequeña introducción. Bueno, y por último, algún factor de riesgo que ustedes identifiquen para, para que este paciente tenga EPOC. Sí, el caso menciona que es fumador. Exacto, ser fumador es como el principal factor de riesgo para esta patología, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente lleva 30 años fumando, entonces el cigarrillo es lo peor que existe para esto. Y bueno, entonces ustedes sospechan EPOC y deciden hacer una espirometría.
Entonces, vamos a revisar la teoría, pero después vamos a revisar esta diapositiva, pero quiero que nos enfoquemos en la capacidad vital forzada y el volumen expirado en un segundo. Veamos aquí que tenemos algo que dice pre y luego algo que dice post. Alguien que sepa por qué dice pre aquí y post. Y aquí tenemos los valores de referencia también. Alguien que sepa por qué dice pre y post. ¿No? ¿Me escucho? Sí. Yo siento, bueno, no sé si estoy bien, pero como en la capacidad vital forzada se tiene que como medir el volumen de aire que puede exhalar un individuo. Entonces, Ajá. siento que el pre es antes de que se realice la maniobra y post es cuando ya se realizó. Em, Mira, no podría ser así porque si tú no has realizado la maniobra, o sea, si tú no has realizado la expiración, como tú bien dijiste por ahí, no podrías medir nada. Entonces siempre tenés que hacer, esta maniobra significa que hicimos algo con este paciente para ver si mejoraba o no, pero, pero, pero no significa, o sea, la expiración tiene que suceder siempre que tú midas ambos parámetros. Entonces aquí sin hacer la expiración obviamente no vas a poder medir. Pero hay algo más que se hace, o sea, primero le pedimos al paciente, mire, le pedimos que haga la espirometría, medimos los valores y después hacemos algo y volvemos a pedirle que haga la espirometría. Yo creo que es, por ejemplo, el pre es como la espirometría normal, por decirlo así, ¿verdad? O sea, sin agregar nada. Yo creo que ya después el Ajá, post es después de agregar un broncodilatador. exactamente, ¿va? Entonces, generalmente lo que se hace es que ustedes cuando miren a algún paciente hacer esto, el paciente primero llega y se le dice que, obviamente con anticipación se le dice que no, por ejemplo, si él utiliza albuterol o algún tipo de broncodilatador o cualquier otro medicamento inhalado, que no lo utilice antes de hacer la espirometría, ¿va? Entonces, hacemos la espirometría sin utilizar nada y después con utilizar algún tipo de broncodilatador. Generalmente es albuterol o salbutamol, que es un beta 2 agonista. Si vemos que de esto mejora significativamente, hay unos parámetros, no me recuerdo exactamente cuáles son para ver si es asma o no, pero si mejora significativamente, el paciente probablemente, o sea, el problema del paciente generalmente va a ser asma, ¿va? Ahora, si no mejora, pues el problema es otra cosa. Entonces, es como de rutina que se hace, pero vale la pena que sepan por qué dice pre y post. Después vamos a discutir los valores de este paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, todo claro, gracias. Va. Miren, están grabando la clase, ¿va? Alguien le puso a grabar ahí. Sí, sí, se está Ah, grabando. va. Bueno, Ahí se recuerdan que se me había olvidado decirle en la clase anterior. Ahí se recuerdan que las grabaciones yo no las voy a subir a ningún lado. Eh, lo mejor que pueden hacer es descargarlas. Porque creo que, no sé si todavía será así, pero creo que se vencen y se eliminan. Entonces, tienen como 20 días, algo así, para descargarlas. Entonces, solo si las quieren volver a ver, pues las pueden descargar ahí sin problema. Pero yo no las subo porque ya me pasó el año pasado que las estaba subiendo yo y se borraron y nadie las tenía y bueno, mejor les pido a ustedes que las descarguen y yo creo que no funcionó eso el semestre anterior. Bueno, entonces empecemos. La primera parte dice defina volumen inspiratorio de reserva, tidal, expiratorio de reserva y residual. Entonces generalmente cuando hablamos de los volúmenes pulmonares ustedes miran pues clásicamente miran esta gráfica. Entonces, generalmente, esto es súper sencillo, ¿va, mucha? Generalmente la capacidad pulmonar total que ustedes miran por acá, eso es obviamente nuestra capacidad de inspirar desde nuestro volumen hasta donde podemos inspirar máximo
hasta lo último que siempre va a quedar en nuestro pulmón. Ese es nuestro volumen pulmonar total, es la suma de todos nuestros volúmenes. Luego tenemos el volumen tidal, que ustedes ven aquí, y el volumen tidal es básicamente una inspiración y expiración normal. O sea, cuando nosotros estamos inspirando y expirando, estando relajados, estamos sentados por ahí, estamos respirando normal, ese es el volumen tidal, ¿verdad? Generalmente es de unos 500 ml más o menos, o medio litro. Luego, si nosotros estamos, por ejemplo, inspirando normal, ¿verdad? Respirando normal, y en eso decimos, bueno, vamos a hacer una inspiración máxima. Entonces, inspiramos todo lo que podamos y obviamente llegamos a un tope, ¿verdad? Desde este punto que empezamos inspirando normal hasta acá, arriba, ese es el volumen de reserva inspiratorio. O sea, es de nuestra capacidad de respirar de forma forzada o inspirar de forma forzada. Y luego, si expiramos de forma forzada también, o sea, tratando de exhalar todo lo que podamos, llegamos hasta acá, a este punto, y llegamos al volumen de reserva expiratorio, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, nosotros no logramos sacar todo el aire. Siempre, siempre, siempre va a quedar un volumen residual. Ese volumen residual es importante para evitar que nuestros alveolos no colapsen, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo voy a aspirar lo más que pueda, sacar todo el aire que pueda, pero siempre, siempre, siempre va a quedar un volumen residual dentro de sus pulmones. Entonces, como les decía, el volumen tidal es el volumen que se mueve en cada inspiración, ¿verdad? Que generalmente cuando estamos respirando tranquilos. Luego el expiratorio de reserva es lo que logramos expirar después de respirar de forma normal. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros estamos inspirando, expirando, inspirando, expirando, y después decidimos sacar todo el aire que podamos, ese es el volumen de reserva expiratoria. El residual es el que queda en el pulmón después de una expiración máxima. Y luego tenemos algunas capacidades y algunas otras, o algunos otros volúmenes que son la suma o la combinación de algunos de estos que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, una capacidad pulmonar es cuando estamos sumando dos o más volúmenes fisiológicos. Por ejemplo, volumen de reserva inspiratorio más volumen tidal. Entonces tenemos una capacidad, hay un volumen que es una capacidad inspiratoria y eso es la suma entre el volumen inspiratorio de reserva y el volumen tidal. O sea, el volumen desde aquí hasta acá, ¿verdad? Todo este como color es como celeste claro, si miran aquí, ¿verdad? Em, Generalmente cuando nosotros venimos y estamos haciendo una espirometría, le pedimos al paciente que inspire lo máximo que pueda, es decir, que haga su capacidad inspiratoria máxima y luego que ya está que haga su capacidad expiratoria máxima, ¿va? Em, Luego tenemos la capacidad funcional residual. Básicamente eso es la suma entre el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, o volumen de reserva, pero generalmente residual. Estos dos nos forman a nosotros la capacidad residual funcional. Aquí lo pueden ver, miren. Las siglas aquí están en inglés, entonces por eso se confunden un poco, pero esas son las sumas. La capacidad vital es la suma entre el volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Es decir, lo que nosotros estamos buscando en uno de los parámetros de espirometría, que es la capacidad vital forzada. Se llama forzada porque estamos pidiendo al paciente que lo haga. Entonces, estamos haciendo la espirometría, el paciente está respirando tranquilo, inspire lo más que pueda, inspire el paciente y luego expire todo lo que pueda. Entonces, desde aquí, nuestro volumen máximo de reserva inspiratorio hasta que logra sacar todo el aire, eso se llama capacidad vital. Y como nosotros estamos pidiendo, es capacidad vital forzada, ¿verdad? Es el primer valor que nosotros medimos. Básicamente, tratar de sacar todo el aire que pueda el paciente. La capacidad pulmonar total, ya hablamos que era la suma de todos los volúmenes. Y bueno, antes de pasar a la espirometría, ¿alguna duda aquí? ¿O claro? Es bastante sencillo, solo es como de repasar, ¿verdad? Pero, ¿sí?
Sí, todo claro, gracias. ¿Todo claro? Bueno, en la espirometría, ¿cuál es su principal función? Pues obviamente lo que tratamos de hacer aquí es evaluar la mecánica de la respiración. Entonces, como les expliqué, lo que tratamos de hacer es medir qué tanto aire nuestro paciente puede exhalar después de haber inspirado de forma o después de hacer una inspiración máxima. Entonces, aquí por lo tanto obtenemos los siguientes valores. Capacidad vital forzada, que ya les expliqué qué es, y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, generalmente el volumen, vamos a ver si lo encuentro por acá. Espérenme mucha. Vamos a ver, usar esta imagen. Entonces, si nos damos cuenta aquí, tenemos una curva. Esta gráfica se llama volumen-tiempo. Y como vemos aquí, mientras más vamos para arriba, más volumen de aire sacamos. Y mientras más nos vamos hasta la derecha, pues más tiempo transcurre. Entonces, generalmente, obviamente, mientras más tiempo el paciente esté expirando, pues el paciente va a ir sacando cada vez más aire. Si vemos aquí, tenemos el primer segundo y notamos acá que el paciente expulsó casi 5 litros en el primer segundo. Y luego del primer segundo, vemos que nuestro paciente ya solo expulsó 1,5 litros adicional, casi 1,5 litros adicional. Entonces, el valor de que es el valor, la expiración en el primer segundo es bien importante porque es la mayoría de aire que se debe de expirar en un paciente, o lo que un paciente debe expirar en su mayoría. Entonces, generalmente lo que hacemos en la espirometría, vamos a regresar, es tratar de medir la relación entre estos dos parámetros. Generalmente la relación normal es de un 80%. Quiere decir que el 80% de nuestra capacidad vital forzada, es decir, el 80% de todo lo que logramos expirar, se debe expulsar en el primer segundo. Por eso es que les mostraba la gráfica. O sea, eso es lo normal. Más que todo, esta espirometría se hace de forma, o sea, para diagnosticar diferentes patologías pulmonares. Y bueno, hay muchas patologías que podemos diagnosticar con esta maniobra, pero generalmente las dos que se diagnostican son enfermedades, o los dos grandes grupos son enfermedades obstructivas y restrictivas, ¿verdad? No vamos a hablar, o sea, vamos a tratar de hablar un poquito de algunos ejemplos de cada uno, pero a mí lo que me interesa es que lo dividamos en grandes grupos, ¿verdad? No quiero que nos metamos a como patologías específicamente, porque si no eso lo van a hacer ustedes en el próximo año, pero si no nos vamos a confundir aquí. Entonces la enfermedad obstructiva, el problema en esta patología es que nosotros no logramos expulsar todo el aire que estamos inspirando. Entonces por eso se llaman patologías que les provocan atrapamiento aéreo. Y en la enfermedad restrictiva, como su nombre lo dice, el problema es que el pulmón pierde su compliance, es decir, tiene mucha elasticidad y por lo tanto pierde su capacidad de expandirse en respuesta a que nosotros tratamos de inspirar. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en la enfermedad obstructiva? En la enfermedad obstructiva esperamos nosotros que como tenemos atrapamiento aéreo, obviamente nuestra capacidad pulmonar total incremente, que incremente también nuestra capacidad residual funcional, es decir, el volumen de reserva respiratorio más el volumen de residual. Y lo otro que va a aumentar es el volumen residual, porque va a quedar más aire dentro del alvéolo que lo que nosotros esperaríamos de forma normal. O sea, esos son los principales problemas que podemos tener en enfermedad obstructiva. Ahora en enfermedad restrictiva, el problema, como les dije, es el impedimento que nosotros podamos expandir nuestros pulmones bien y por lo tanto lo que vamos a ver es una capacidad pulmonar total disminuida, o sea, un pulmón pequeño, una capacidad residual funcional y un volumen residual disminuidos también. Entonces, obviamente, si no logramos meter mucho oxígeno al pulmón, pues va a quedar menos aire dentro de los alvéolos. Entonces disminuye nuestra capacidad residual funcional, ¿verdad? Si se dan cuenta, es como bastante lógico entender
cómo cambian estos volúmenes. Ahora lo importante aquí, ¿cómo estaría la relación entre FEB1 y capacidad vital forzada en enfermedad obstructiva versus restrictiva? Alguien que quiera darle ahí su opinión aquí. ¿Cómo creen que va a estar? Si quiere, yo puedo mencionar Va, dale. en, en el patrón restrictivo. Es interesante porque yo leí que dice que ocurre una disminución proporcional de la Ajá, FVC y de la FEV1, por lo ujú, que esa relación va a permanecer normal o inclusive puede estar elevada, aumentado. ¿sí? Ajá. Y del patrón obstructivo también leí que la aspiración pues se va a prolongar y despele menos aire, por lo que va a tardar más tiempo en alcanzar y la FEV1. Por lo tanto, va a estar disminuido la FEV1, ¿verdad? Y Ajá. la relación va a estar igualmente disminuida. Ok, exacto, va. Entonces, miren, ¿cuál es su nombre, perdona? Lourdes. Va, como decía Lourdes, eh, para explicarles un poquito qué es lo que está pasando. En EMPOC, nosotros tenemos dos tipos de patologías, o enfisema o bronquitis crónica. Entonces, si hablamos o vemos aquí un alveolo, vamos a dibujar más o menos por acá. A ver, aquí tenemos nuestro alveolo, y tenemos la vía aérea en medio. El problema en bronquitis crónica es que nosotros tenemos una inflamación sostenida a nivel, obviamente, del bronquio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos inflamación y aquí tenemos inflamación, ¿verdad? Perdón por el dibujo, pero bueno. Entonces, obviamente, si tenemos inflamado aquí, pues nosotros inspiramos, aquí va a lograr pasar aire, porque cuando ustedes inspiran, expanden la cavidad, la caja torácica, y por lo tanto abren un poquito las vías aéreas. Eso permite un paso de oxígeno, pues un poquito más fácil, ¿verdad? Un paso de aire. Sin embargo, cuando estamos expirando, ustedes notan que su caja torácica disminuye su diámetro y por lo tanto comprime un poco las vías aéreas. Eso en una persona normal no es significativo, ¿verdad? Pero en alguien que tiene inflamación aquí, eso disminuye mucho el diámetro de las vías aéreas y por lo tanto todo ese aire que ya inspiró, al tratar de exhalarlo, va a ser un poquito difícil. Entonces, cada vez que ustedes inspiran, por ejemplo, si ustedes inspiran en el alvéolo 100 ml de aire y esos 100 tienen que salir, en un paciente con EPOC van a salir solo 30. Entonces aquí se van a quedar 70. La próxima vez que inspiren, van a meter otros 100 y van a sacar solo 30. Entonces, si se dan cuenta aquí, van a quedar siempre, o siempre va a quedar un volumen incrementado de aire y por lo tanto el alvéolo se empieza a expandir, 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 expandir. Y por eso es que la caja torácica, obviamente los millones de alvéolos que tenemos se expanden y por lo tanto pues vemos que el paciente incrementa su diámetro de la caja torácica. El otro problema puede ser enfisema y en el enfisema el problema va a ser que nosotros tenemos una destrucción del alvéolo. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar todo. Si nosotros volvemos a dibujar el alvéolo aquí, en enfisema tenemos un alvéolo que está totalmente destruido. Entonces vamos a dibujarlo aquí todo dilatado. Entonces el problema en el alvéolo dilatado es que nosotros vamos a meter aire, pero cuando metemos el aire aquí dentro del alvéolo, es muy difícil que el alvéolo logre expulsarlo, porque este alvéolo puede retener mucho aire. Entonces cuando tratamos de expulsarlo, va a pasar lo mismo. O sea, al final, lo que sucede en las dos patologías, en el EPOC, ya sea enfisema o bronquitis crónica, es que tenemos retención de volúmenes pulmonares. Entonces tenemos como retención de
tenemos un incremento en el volumen residual. Si notamos aquí, el problema es que nosotros no logramos exhalarlo. O sea, cuesta mucho que lo exhalemos. Y por eso lo que exhalamos en el primer segundo va a estar disminuido. Va a estar muy, muy disminuido. Si nosotros metimos 100 aquí, por ejemplo, generalmente el paciente con EPOC, si se esfuerza realmente y hace una expiración forzada, de esos 100 va a lograr sacar la mayoría, tal vez queden unos 20. Entonces, obviamente, nuestra capacidad vital forzada, es decir, nuestra capacidad de exhalarlo todo, va a estar pues disminuida, pero en una menor proporción que lo que estaba disminuido nuestro volumen expirado en el primer segundo. O sea, eso solo el paciente no va a lograr sacarlo por más esfuerzo que haga, ¿verdad? Va a tardar en sacarlo y por lo tanto, por eso es que nuestra capacidad vital forzada se mira disminuida, pero no en tanta proporción. Entonces aquí si nos damos cuenta, cuando hablamos de la relación, si tenemos por ejemplo 2 dividido 10, obviamente nos va a dar una relación baja, ¿verdad? Eh, Nuestro numerador es el más disminuido, por eso puse de ejemplo 2 y 10, digamos que es disminuido también, pero no en tanta proporción. Entonces, por eso la relación en EPOC va a estar baja. Ahora en enfermedad restrictiva, eh, vamos a borrar aquí. El problema es que el problema no es que el paciente no pueda respirar, sino que si nosotros aquí vamos a poner un alveolo normal. Entonces, un alveolo normal. Si nosotros dibujamos el alveolo de un paciente con una enfermedad restrictiva, el problema es que hay depósito de colágeno y otras cosas ahí, entonces va a ser un alveolo pequeño. Vamos a dibujar un alveolo pequeño. Entonces, si tenemos un alveolo pequeño, obviamente la capacidad de aire, o sea, la cantidad de aire que va a entrar va a ser menos, ¿va? Pero si nosotros medimos nuestro volumen expirado en un segundo, el paciente no tiene ningún problema para expirar. Entonces, expira de forma normal. Y por eso es que nuestro volumen expirado en un segundo, eh, digamos, podría estar o normal, dependiendo qué tan grave tenga el paciente la enfermedad, o podría estar disminuido. Porque obviamente, aunque no tenga problema para respirar, pero si tiene un volumen, o sea, si no logra meter suficiente aire, obviamente lo que expira en un segundo no va a ser lo mismo que expira una persona normal. Ahora, para expulsar todo el aire, tampoco va a tener problema. Obviamente, por ser alveolos más pequeños, el aire que va a expulsar va a ser menor que una persona normal y por lo tanto también va a estar disminuida. Pero como bien nos dijo Lourdes, la proporción de disminución va a ser prácticamente igual, ¿verdad? Generalmente lo que más se disminuye en el paciente con enfermedades restrictivas la capacidad vital forzada. Entonces, si nosotros tratamos de hacer aquí una división, por ejemplo, si estuvieran disminuidos los dos en la misma proporción, 10 partido 10, por ejemplo, nos va a dar 1. O por ejemplo, si tuviéramos 10 partido 8, nos va a dar mayor a 1. Por eso es que Lourdes nos dijo que podía estar la relación o normal o aumentada, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que sucede en cada una de las patologías. ¿Alguna pregunta con esto? Doctor, Sí. ese cabal se me cortó un poquito la señal, pero entonces, por ejemplo, hablábamos de EPOC y de enfisema, por ejemplo, ahí sí hay daño alveolar, pero cuando hablábamos de una enfermedad restrictiva, solo es el tamaño, ¿verdad? O sea, el intercambio se va a dar normal, pero ser más pequeño en la enfermedad restrictiva, el alveolo, pues hace que se dé también una disminución, o sea, al expirar, pues va a ser normal, pero la relación no va a estar como Exacto, alguien normal, ¿verdad? exacto. O sea, por ejemplo, si alguien normal puede meter 100 ml de aire a cada alveolo, una persona con EPOC va a solo meter 40, ponete. Entonces, perdón, con enfermedad restrictiva. Entonces, tanto la persona normal como con la enfermedad restrictiva no van a tener problema para exhalar el aire. Pero, obviamente, o sea, la persona que tiene, por ejemplo, la enfermedad restrictiva va a expulsar mucho menos volumen que una persona que logre meter 100 ml a su alveolo. Por eso es que van a estar disminuyendo la relación. Perdón, van a estar disminuidos cada uno de estos parámetros de forma individual. Pero no es como en EPOC, ¿verdad? Que en EPOC disminuye más uno que otro. Aquí generalmente disminuyen los dos en la misma proporción. No sé si quedó
quedó claro ahí. Sí, sí, perfecto. O sea que Va, obviamente por ser más pequeño entra menos aire, entonces va a expulsar exacto, menos aire. Sí, exacto, es por perfecto. esa es la razón exacta. Gracias. Entonces aquí tenemos una tablita donde yo resumo pues todo lo que ya discutimos, ¿verdad? Que esto no lo vamos a leer porque ya es todo lo que ya les comenté, pero vale la pena que la tengan por ahí para que ustedes vayan analizando qué es lo que pasa con cada uno de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces aquí nosotros no solo miramos la relación entre ambos, sino que también miramos las curvas. Estas curvas nos indican lo que ya explicamos, ¿verdad? Obviamente, qué tanto aire expulsamos en el primer segundo y luego qué tanto aire expulsamos de forma, pues, ya forzada. Eh, para que sea un buen resultado de espirometría, nosotros tenemos que tener diferentes parámetros en la curva. Esta es la curva que acabamos de ver, que es la de volumen-tiempo. Hay otra curva que es la volumen de flujo, la curva de volumen-flujo. Entonces, para que nosotros veamos que una espirometría está normal, nuestras curvas deben de ser homogéneas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que nuestro paciente tal vez exhaló de forma repetida. O sea, estaba exhalando, se cansó y después volvió a exhalar. O sea, eso no puede pasar, ¿verdad? O, por ejemplo, que nuestro paciente haya terminado de exhalar antes. Entonces, aquí se nota, miren aquí, está como pérdida en esa, o sea, como que súbitamente paró. O, por ejemplo, que tosa durante la maniobra. Entonces, aquí vemos una como que quebradita la curva, ¿va? Eh, generalmente la curva debe ser un poquito así y debe durar 6 segundos. Si no dura 6 segundos, no es una prueba adecuada. En niños lo podemos hacer, pero tienen que ser mayores a 4 años, cuando es que más o menos ellos ya pueden comprender lo que les estamos, o sea, seguir las instrucciones de cómo hacerlo. En un niño más pequeño es un poquito difícil. Y bueno, esta es la otra curva, que se llama curva de flujo-volumen. Esta curva de flujo-volumen, más que todo lo que nos interesa en esta curva, es la forma de la curva. Aquí tenemos, en el eje X tenemos el volumen y en el eje Y tenemos el flujo. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que miramos es esto que se llama coving, que es es como una cuña. Entonces, generalmente este coving lo que nos indica es que nuestro paciente tiene dificultad para exhalar, lo mismo que pasa en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, miran esta como cuña que se forma aquí. Siempre que ustedes miren esa cuña, ustedes tienen un paciente que probablemente tenga una enfermedad obstructiva crónica, ¿verdad? Ya sea bronquitis crónica o enfisema, pero esta como cuña es característica de esta curva en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Si nos damos cuenta y miramos la curvita de arriba, la de volumen tiempo, notamos que nuestro paciente no logra exhalar todo el volumen. O sea, miren dónde se quedó. Todavía le faltó un cacho para exhalar todo. Clásico del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Eh, perdón. Y luego aquí en el paciente con enfermedad restrictiva, lo que vemos es el patrón se llama, ¿cómo es que se llama el patrón? Era cono de lado invertido. Entonces, si se dan cuenta, lo que pasa con la curva es que se mira o pareciera normal, pero lo único es que está tan como angosto esta parte de la expiración y la inspiración que parece un cono de helado, ¿verdad? Entonces, no sé quién habrá dicho que se parece a eso, pues, pero así se le escribe en los libros, es cono de helado invertido, ¿verdad? Aquí está en punteado como debería estar normal. Miren, normal, o sea, debería estar mucho más ancho. Por ejemplo, esta parte de abajo es de inspiración, pero no le vamos a poner coco porque eso es otra, otro tema aparte. Pero miren en la expiración, si miran la forma de la curva, pareciera como que un cono de helado invertido, ¿verdad? Em, entonces, regresando a los datos de nuestro paciente, ¿cómo alguien que quisiera interpretar aquí los resultados que tenemos? Solo enfocarnos en lo que está en negrita, para en el resto. Bueno, y también podemos ver la relación aquí, nos la sacan de una vez, miren. ¿Cómo estarán los resultados de nuestro paciente?
algún voluntario por ahí que quisiera interpretarlos. Doctor, ¿Sí? yo no sé si estoy bien porque a mí sí me costó esta pregunta, Ajá. pero creo que es una enfermedad obstructiva porque tendría que estar, si no estoy mal, o sea, mayor o igual que al 80%, y este Ok, paciente exacto. está, no estoy mal, en 58 y bueno, eso. Exacto, vamos. O sea, primero miren, lo primero que tenemos que hacer es ver la relación, ¿verdad? Aquí en nuestro paciente tenemos una relación disminuida. Es decir, nosotros tenemos, como bien decías, menor al 80%. Ahora, si tenemos una relación disminuida, seguramente una enfermedad restrictiva no va a ser, ¿verdad? Ya vimos que la enfermedad restrictiva va a tener una relación o normal o aumentada. Y si nos vamos a ver los parámetros, ya notamos aquí que tanto pre y post, ambos parámetros están disminuidos. Entonces, aquí está el valor de referencia. Deberíamos ser casi que 4 litros en el capacidad vital forzada y tenemos solo 1,77. Y en el volumen expirado en un segundo deberíamos tener casi 3 y tenemos solo 1, ¿verdad? Entonces, obviamente los dos están disminuidos. Y como les expliqué, tanto hay que ver pre-broncodilatador como post-broncodilatador. Aquí post-broncodilatador solo mejoró en 6%, o sea, es muy poco. Creo que lo que más tiene que mejorar es como, lo mínimo es como 12%. No me recuerdo exactamente, pero eso no es tema de hoy, así que, pero lo pueden investigar, cuánto es lo más que tiene que mejorar. Igual, deberíamos de esperar que tenga 4 y 2,75 y prácticamente, pues, obviamente está disminuido aquí, ¿verdad? Y cuando sacamos la relación ya notamos que está baja. Entonces aquí, obviamente, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Alguna pregunta con esto? Doctor, y digamos, si fuera una prueba de una enfermedad restrictiva, Ok. ¿cómo estarían los? Es que no entendí muy bien. Mira, en enfermedad restrictiva lo que esperaríamos es que nuestros ambos valores, tanto la capacidad vital forzada como el volumen expirado en un segundo, que ambos valores estén disminuidos. Pero en el caso de enfermedad restrictiva, la relación que es esta, la relación entre ambos, va a estar o normal o aumentada. O sea, Ah, ya. tú esperarías aquí, por ejemplo, si lo normal es 80, tú esperarías 80, por ejemplo, o 85. Entonces, es más que todo en la relación que tú miras si es obstructiva o restrictiva. Ya, ok, gracias. Sí, Bueno, gracias. ¿alguien con alguna otra pregunta? Es un poquito, yo creo que lo vamos a tener que, o lo van a tener que repasar, obviamente después de la clase. Em, pero, ¿alguna otra duda con esto? Doctor, pero por decirlo así, esto casi, o sea, casi siempre es así, de que si está disminuida la relación, siempre se va a tratar de una enfermedad obstructiva o puede tratarse de alguna otra. Mira, digamos, esto es como lo básico, pero mira, para expandirles un poco el tema, hay otras pruebas que ustedes pueden hacer donde ustedes digan, por ejemplo, bueno, quiero saber exactamente qué tipo de POC es, si es bronquitis crónica o si es enfisema. Em, También hay pacientes que tienen problemas mixtos. Entonces, hay otros parámetros para saber si estamos ante un paciente con algún trastorno mixto, ¿verdad? Pero es poco común, y las otras pruebas que se hacen, por ejemplo, si ustedes desean investigarlas y expandir un poquito más en el tema,
que es, por ejemplo, inhalación que es difusión de monóxido de carbono, o está, por ejemplo, se me fue ahorita el nombre de la otra prueba, pero es la prueba que se utiliza para medir la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Em, en esas otras pruebas ustedes pueden ver si o expandir en cuanto o sea, si el diagnóstico no queda claro por esta prueba más simple, ustedes pueden hacer otras pruebas para confirmarlo, para descartarlo, etcétera, ¿verdad? Pero generalmente sí es así como te explico, como les explico, ¿verdad? Hay algunas excepciones, como les digo, pueden haber casos mixtos, etcétera, pero yo creo que no vale la pena meternos a complicarnos en ese aspecto. Perfecto. O sea, esto nos da como a grandes rasgos si es obstructiva restrictiva y Exactamente, hay más pruebas para saber específicamente qué enfermedad es. exactamente. Con que ustedes sepan interpretar la relación y sepan detectar los patrones en las gráficas que les mostré aquí, con eso van a resolver la mayoría de los casos que tengan o de las espirometrías que ustedes miren. Con eso van a resolver la mayoría, ¿verdad? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda o comentario? Obviamente en este paciente esperaríamos encontrar, si vemos la gráfica o miramos la curva de volumen, flujo-volumen, notamos aquí la cuña que les decía, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, tenemos como una pequeña cuña. Eso se mira un montón en enfermedad obstructiva crónica. Obviamente se mira mucho más en enfermedad severa, ¿va? Donde en enfermedad severa miramos que hasta disminuye el volumen, ¿verdad? Estamos en este punto y deberíamos estar aquí, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende de la severidad del caso. Eh, entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las patologías. No me quiero meter tanto aquí porque yo creo que ya les metí mucha información y no quiero eh, que se me desesperen. Pero básicamente tenemos, como les dije, varias enfermedades obstructivas. De las tres más comunes, asma, enfisema y bronquitis crónica. Todas se caracterizan por el problema en que no podemos exhalar, ¿verdad? Restrictiva, tenemos un montón. Básicamente podemos tener enfermedad restrictiva a nivel del pulmón en sí. La más común es fibrosis pulmonar, pero también hay patologías que nos pueden provocar restricción, pero que no podemos, o sea, que nuestro paciente no pueda expandir su caja torácica. Hablamos de síndrome Guillain-Barré, que es una de las más comunes. Entonces aquí el paciente no es que tenga problema en el pulmón, sino que por su debilidad muscular no logra expandir la caja torácica como él quisiera para poder inspirar y expirar. Y hay otras como sarcoidosis que son menos comunes. No vamos a anotar aquí mucho, no vamos a discutir mucho aquí, pero tenemos dos tipos de enfisema, dependiendo qué parte del alveolo se dañe, si es el centro, como vemos en centroacinar, o si es todo el alveolo, como vemos en panacinar. Eh, Característicamente en fumadores se da más lo centroacinar, entonces en nuestro paciente esperaríamos un enfisema centroacinar, por ejemplo, o si es por alguna esta patología que es deficiencia de alfa-1 antitripsina. Este es poco común, pero aquí esperamos destrucción de todo el alveolo, como vemos aquí, ¿eh? Básicamente es todo el alveolo que se destruye. ¿Qué más? Aquí está, miren, una imagen del tórax en tonel. O sea, ustedes cuando miren un paciente con eso van a decir, este paciente tiene tórax en tonel y tiene poco. O sea, no lo pierden de vista. No, vamos a saltarnos esto porque... no. Bueno, ¿qué síntomas esperamos? Hay dos grandes grupos, pero generalmente el síntoma predominante en los dos, disnea. Ese es el síntoma que más vamos a esperar. Hay un signo que se mira mucho. Bueno, y también tos. Tos. Generalmente la tos puede tener esputo, pero el esputo no debería ser purulento. Eh, Hay un signo importante que ustedes la podrían ver también, y es que los pacientes con enfisema, por alguna razón, ellos exhalan y cuando exhalan con los labios como que ustedes como que ustedes estuvieran inflando un globo, con los labios pegados. Entonces ellos exhalan de esta manera y creo que
o la explicación fisiológica de eso es porque aumentan o logran de esa manera, no sé exactamente cómo, pero logran aumentar la presión dentro de los alvéolos y desfavorece la expulsión de todo el aire que tienen atrapado, digamos. Entonces, lo pueden ver en algún paciente con enfisema. Yo la verdad es que nunca lo he visto. Lo que sí he visto es el tórax en tonel, pero ahora este signo es un poquito difícil verlo porque en el hospital ustedes se van a dar cuenta que pacientes con EPOC y eso van a llegar cuando tengan exacerbación del EPOC, o sea, estén prácticamente sin poder respirar nada. Entonces, esto lo pueden ver cuando ustedes miren pacientes, pero en la parte de consulta externa, tal vez. Aquí está lo que les hablaba. Si ustedes toman unos rayos X, lo único que van a ver es aplanamiento del diafragma, como vemos aquí. Y obviamente el diámetro anteroposterior, miren, va a estar incrementado, ¿verdad? Obviamente hay medidas para eso y etcétera, pero eso es para el radiólogo, ustedes no se preocupen por saber esas medidas. Yo creo que si lo logran identificar esto se mira a simple vista, mucha. Obviamente después de ver varios rayos X normales, ustedes ya al ver van a decir así como, ah, sí, o sea, a simple vista se mira que tiene el diafragma plano, a simple vista se mira que tiene el diámetro de AP aumentado. Bronquitis crónica, como les expliqué, el problema es principalmente a nivel del bronquio y tenemos toda esta inflamación aquí y eso lo que provoca es que nuestro paciente tenga dificultad para exhalar. Signos, obviamente la tos productiva es el predominante aquí. También va a haber disnea, definitivamente, pero aquí predomina un poquito más la tos. Ay, por esto. No, vamos a ver, esto no vamos a ver, tampoco. Bueno, y el asma bronquial, lo mismo, es una enfermedad obstructiva, pero con respecto a la característica del asma bronquial, es que es algo reversible, excepto en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, alguna exacerbación de asma y no logramos broncodilatarlos de ninguna manera. Pero en la mayoría de casos es algo reversible. Y por eso es que nosotros tratamos de hacer siempre esta prueba de espirometría cuando hacemos el diagnóstico, la hacemos pre y post broncodilatador, ¿verdad? Y esa es como la gran diferencia entre asma y EPOC. Causas, tenemos un montón. Más que todo esas son exacerbaciones, no es causa. Uso de aspirina, ejercicio, estrés, alérgenos. Esto no lo vamos a ver. Tampoco, eso tampoco. Básicamente el problema en asma es que tenemos no solo un montón de secreción dentro del bronquio o dentro de las vías aéreas, sino que también el músculo liso hace broncoconstricción. Entonces, tenemos una reducción severa del lumen dentro del bronquio y por lo tanto, por eso es que es clasificada como una enfermedad obstructiva, solo que es reversible. Vamos a borrar eso. Como les dije, estos son los diferentes desencadenantes. ¿Y qué signos esperamos? Pues parecidos a los que ya vimos, disnea, sibilancias, cuando ustedes ausculten. Eso obviamente lo van a ver en semiología, entonces no vamos a entrar mucho en detalle. Y la tos, ¿verdad? En fibrosis pulmonar, lo que pasa es que tenemos una reducción de la capacidad del alvéolo de almacenar aire. Como vemos aquí, tenemos como un montón de reducción en el espacio. Miren estos alvéolos todos pequeños. Y por lo tanto eso nos evita que nosotros logremos tener unos volúmenes pulmonares normales. Pero nuestra capacidad para expulsar el aire va a estar totalmente adecuada. Investigue sobre el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, como les digo, es un problema de debilidad muscular. Entonces nuestro paciente no tiene ningún problema pulmonar. El problema con el paciente es que no logra utilizar los músculos de la respiración como diafragma y músculos intercostales para expandir y para volver a contraer la caja torácica. Entonces, el problema de esto obviamente es que el paciente no puede respirar.
pero es por esa razón. Y esta es clasificada como una enfermedad restrictiva. O sea, si ustedes le sacan un espirómetro a este paciente, o para un paciente como Guillain-Barré, van a notar que tiene un patrón restrictivo. Y luego sarcoidosis, que también es un problema más que todo de formación de granulomas. Ustedes ya verán que es un granuloma en patología, pero es básicamente lo parecido a fibrosis pulmonar. O sea, el problema es un problema restrictivo, y vamos a tener pacientes con tos, disnea, dolor torácico. Tiene otros signos por ahí, pero no vamos a entrar mucho en detalle en ellos. A mí lo que me interesa es que sepan que en sarcoidosis lo que van a ver es un patrón restrictivo también. Bueno, entonces yo creo que aquí en los granulomas, miren, son estos como depósitos de colágeno, ¿verdad? De colágeno, células inflamatorias y un montón de otras cosas más. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar hasta acá porque ya les metí demasiada información. Es un tema difícil, pero creo que si mira, a mí me pasó lo mismo, me costó al principio entenderlo, y lo fui repasando más y más y más, y con eso se les va a ir quedando un poquito más, ¿oyeron? Entonces, no se preocupen si sienten que están así como tambaleando en esta primera parte o en esta primera vez que miran esto de la espirometría, pero eh, vuelvan a repasar y vuelvan a repasar y vuelvan a repasar y van a ver que cada vez más se les va a hacer más y más fácil, ¿verdad? Es lo mismo que me pasó a mí con respecto a este tema. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario antes de que cerremos. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, yo tengo una. La bronquitis Decime. era restrictiva. No, bronquitis, recordate que es parte del espectro de POC, es obstructiva. Ah, ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen más dudas, vamos a quedar aquí em, con esto, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o están repasando y se traban por ahí, me pueden escribir sin problema, y les trato de resolver la duda por otra vía. Pero repásenlo porque es un tema complicado. O sea, como les digo, aquí vimos lo más básico, traté de simplificarlo lo más que se pueda, pero es un tema que tiene muchos, muchos detalles, muchos más detalles de lo que hablamos hoy. Entonces vale la pena que lo comprendan bien, bien. Bueno, entonces como les digo, si tienen alguna pregunta me dicen. La tarea igual, por favor, yo les voy a subir el link para que suban igual que la semana pasada, para que suban en grupos ahí para que suban su tarea, y obviamente son una persona y ya saben, ¿verdad? En PDF, etcétera. Eh, y suban la hoja de trabajo que les dejé, por favor. El examen corto creo que quedamos siempre jueves, ¿verdad? Así Entonces, es, doctor. ahí les puse la revisión, entonces ahí miren cómo les fue. Yo creo que hubo algunas notas un poquito bajas, otras pues, buenas. Pero bueno, es el primer examen, entonces esperemos que esta semana les vaya un poquito mejor. Bueno, em, entonces nos vemos la próxima semana y solo pendientes de la tarea y del examen, por favor. Perfecto, pero la tarea la subimos hoy mismo, ¿verdad? Sí, yo les voy a dar como 2 días, igual que lo hice la semana pasada. Les doy, subo el link por ahí y ustedes tienen unos 2 días para subirla. ¿Muy bien? Excelente, doctor, gracias. Bueno,